Bueno, vamos a seguir hablando de filosofía, pero, les cuento, cuando empecé este podcast hace una semana, quería que solamente tuviera un enfoque político. Sin embargo, considero menester abordar otros temas muy importantes y también es que es como medio ecléctica y medio loquita con las ideas en ocasiones. Entonces, vamos a darle un nuevo enfoque a este podcast que literalmente acaba de empezar, pero ya va a tener un nuevo enfoque. Y es que vamos a abordar los días lunes temas random, temas de interés del mío, y si le llama la atención, pues chévere. Los miércoles vamos a hablar de la política o más bien de las situaciones que atañen al contexto nacional y quizá internacional en relación con algunos autores de una manera muy tranquila, sencilla, fácil de digerir. Y los días viernes, si es posible, vamos a hacer un recuento, unos box, unas capsulitas muy pequeñas haciendo un recuento por la historia de la filosofía, explicándolo de una manera sencilla, empezando por la filosofía presocrática, filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con lo que les quiero hablar. Les cuento, yo soy vegana, ¿sí? Y eso ha conllevado muchas cosas en mi vida, muchos cambios, pero sobre todo muchos debates con muchas personas, tanto veganas como no veganas, en tanto a la nutrición, la alimentación, los objetivos, el carácter ético, el trasfondo filosófico, bla, bla, bla. Entre veganos se pelean diciendo cuál es el origen del veganismo, cuál es la naturaleza del veganismo, y entre veganos y omnívoros se pelean porque no se cuentan los demás nutrientes, sino solamente la carne, bla, bla, bla. Sin embargo, yo voy a abordar solamente el primer aspecto, es decir, el trasfondo ético-histórico-filosófico del veganismo. Y en ese orden de ideas, en otro momento quizá pueda abordar un trasfondo un poquito más desde la nutrición, pero pues yo no soy nutrióloga, no soy médica ni nada semejante. Entonces, pues abordo zapateros sus zapatos y yo me voy a abordar el campo del cual pues yo me especializo. Entonces, primero es importante destacar qué es el veganismo. El veganismo es una postura tanto social como ética, filosófica, cultural, que vela por la no explotación de los animales. Esa es la base, ¿sí? En todas sus formas, no solamente en la alimentación, que normalmente se relaciona el veganismo con la alimentación, y cuando uno dice soy vegano, piensa que solamente afecta la manera en que consume o no alimentos, sino que también afecta a todo tipo de relación con lo vivo no humano. Ahora bien, su origen se remonta al siglo XIX, aunque pues, las ideas de la compasión hacia los animales habían nacido mucho tiempo atrás. De hecho, los pitagóricos se decía que eran vegetarianos y para ser parte de la escuela pitagórica había que ser vegetariano. Se habla que muchos otros pensadores también hablaban del respeto hacia los animales, pero se acuñó el término vegan, lo creó Donald Watson en 1944 y fundó la Vegan Society en el Reino Unido. Lo que buscaba era excluir todo tipo de productos de origen animal del consumo. Los productos de origen animal, reitero, no solamente son aquellos que se consumen con la boquita, sino también los que se consumen a nivel general. Es decir, pueden ser también las vestimentas que tengan cuero o en su defecto los productos que exploten animales dentro de la experimentación, por ejemplo, mucho del maquillaje o de las cremas dentales o los perfumes utilizan experimentación animal. Entonces se busca que haya un sello en los productos que digan cruelty free o en su defecto vegan, que muestren o que uno pueda llegar a investigar y dar cuenta que no han utilizado animales para poder, digamos, comprobar la salubridad o, como la eficacia de sus productos. Hay muchos productos que no tienen necesidad de utilizar eso para poder ser usados. Y demás, es decir, tampoco se consume no solamente el muerto, el animal en cuanto tal, sino también tampoco se consume miel, ni se consume leche, y productos lácteos, ni productos como huevos y demás. Asimismo, la búsqueda es no causar ningún daño innecesario a aquello que está vivo. La búsqueda del principio es hacia la no violencia, hacia la no explotación para generar un tipo de placer o beneficio personal de aquello que no tienen sus propios derechos. Reitero, aquí no estoy hablando de la nutrición y demás, porque de hecho hay muchos veganos que nos alimentamos muy mal. No tiene que ser sinónimo veganismo con saludable. Sin embargo, dentro de la cultura pop y en este momento que está tan de moda ser vegano, pues sí se relaciona con una alimentación saludable. Ahora bien, bueno, no quiero llegar a este punto todavía.
Hay otros puntos importantes y es que hay varios pensadores que han abordado directamente el veganismo. Sí, hay muchos autores, pero al final yo quiero hablar de uno que propiamente no es vegano, o más bien no es lo del veganismo, sino que dentro de sus principios me parece que es sumamente congruente con el respeto hacia la vida, tanto humana como no humana. Hay muchos autores que hablan directamente del veganismo. Uno es Peter Singer, es conocido como uno de los referentes más influyentes en la ética animal. Hay un libro de él que se llama Libertad para los Animales y hay otra obra que también habla sobre esto que se llama Liberación Animal y dice que es importante que los animales sean sujetos de derechos morales. Es decir, al tener sufrimiento, al tener un sistema nervioso central, independientemente de la especie que sea, aquello que estuvo vivo y sufre al ser maltratado o asesinado, tiene que ser sujeto de derechos. Asimismo, otro autor llamado Tom Regan propone unos derechos de los animales. Hay un libro que se llama The Case for Animal Rights y dice que los animales deben poseer unos derechos inherentes, incluyendo el derecho a no ser utilizados como recursos para los humanos, en tanto tienen una voluntad para enfrentarse ante ellos, es decir, ante nosotros. Para Regan, los animales tienen derechos basados en su valor intrínseco y no solamente en su capacidad para sentir. Es decir, no solamente, como dice el autor que acabamos de mencionar, Peter Singer, deben ser respetados por sentir dolor, sino que ellos tienen unos derechos intrínsecos que sientan o no sientan dolor, porque en los mataderos se argumentaba que podían llegar a ser neutralizado su dolor por medio de algunos otros mecanismos. Lo que dice Tom Regan es que los animales tienen unos derechos intrínsecos no solamente por el hecho de sentir dolor, sino que deben ser respetados al ser seres vivos. Por su parte, Gary Francione dice que, él escribe un libro que se llama Abolicionismo Animal, que sostiene que la explotación debe ser abolida por completo y no solo regulada. Es decir, hay muchos atenuantes que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, aquí en Colombia se están buscando aprobar ciertas leyes contra el maltrato animal, pero esas leyes que atenúan el maltrato animal, digamos lo que sucede en los mataderos, pues lo que hace simplemente es reducir el dolor, pero no eliminar como tal la barbarie que implica el asesinato. En ese orden de ideas, Cari Constantionen dice que no solamente se debe atenuar el dolor y el sufrimiento, sino que además, o sea, no solamente tiene que ser regulada, sino que además debe ser abolido cualquier tipo de maltrato animal. Y en un libro llamado Introducción a los Derechos de los Animales, dice que los animales tienen derechos morales y que cualquier forma de explotación no tiene ningún tipo de justificación. Por su parte, Martha Nussbaum, mucho más contemporánea, no solamente es una filósofa que habla de ética animal, tiene muchas otras posturas, sin embargo, habla fuertemente de la ética animal y su enfoque de las capacidades ha influido en el debate sobre los derechos de los animales. ¿Qué es esto? Nussbaum dice que debemos considerar las capacidades centrales de los animales y su capacidad para tener experiencias vitales para determinar sus derechos y la consideración moral que les debemos. Es decir, los animales tienen la capacidad no solamente de sentir, sino de procesar ciertas emociones. Y en tanto procesan las emociones, porque aquí hay unas cosas que uno puede discernir, porque puede decir que quizás solamente los mamíferos, pero bueno, en fin. En tanto son capaces de procesar estas emociones y sentir dolor, pues no deben ser explotados. Ahora bien, yo quiero hablar de un autor que, si bien no habla explícitamente sobre el veganismo, tiene unas posturas que me parecen muy interesantes frente a nuestra relación de los otros, porque quiero hablarles sobre qué es para mí el veganismo y por qué yo soy vegana. Entonces, hay un filósofo que se llama Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, filósofo francés de origen lituano, dice que en su filosofía habla de muchos aspectos interesantes, pero lo que más quiero destacar es la noción de morir por. ¿Qué es morir por? Para Levinas, nosotros debemos reconocer el rostro del otro, es decir, reconocer al otro en su alteridad. Hay un problema contemporáneo en el cual nosotros caemos y es que nosotros no reconocemos al otro en su otredad, sino en la disposición que tiene para nosotros, en el medio que sirve para el fin de satisfacernos a nosotros particularmente. Entonces, pongamos esto en términos prácticos. Si yo, por ejemplo, tengo un amigo, lo tengo porque me cae bien frente a mis principios, porque se relaciona con mis formas, porque me escucha cuando estoy triste, porque me sirve para...
De alguna manera, lo que dice Levinas es que las relaciones interpersonales deberían basarse en el morir por y ese reconocimiento del rostro. ¿Qué significa eso? Hay una responsabilidad que nosotros debemos tener por la alteridad. El morir por es la responsabilidad que nosotros tenemos hacia el otro, una responsabilidad ética que no solamente se basa en, digamos, un cálculo racional, como les decía él, me sirve para, sino, un bien mayor que me produce a mí el otro, sino en más que una racionalidad de esa índole, es un sacrificio por un bien mayor. Hay un encuentro con el rostro del otro, hay una demanda moral en esa relación. Cuando hablamos de morir por, en la filosofía de Levinas, no se refiere necesariamente al acto físico de morir, evidentemente no es dar la vida por el otro, sino más bien a la disposición de asumir la responsabilidad del otro, hasta sus últimas consecuencias, el cuidado del otro hasta el punto máximo que no solamente vele por mi propio bienestar, sino por el otro. Implica estar dispuesto a sacrificar los propios intereses y comodidad en beneficio del otro, renunciando al egocentrismo y poniendo a otro como prioridad. Ya entonces va para donde va la cosa sobre el veganismo. Levinas sostiene que el encuentro con el rostro del otro despierta una llamada ética que trasciende las consideraciones egoístas y nos exige una respuesta responsable. Es decir, que no solamente velen por el sujeto, sino también por, como les decía, la alteridad. En ese orden de ideas, esta llamada ética nos exige una respuesta responsable. Por esto, el morir por implica una entrega total al cuidado del otro, al reconocimiento del rostro del otro en su alteridad. Ahora bien, ¿cómo podemos hablar de veganismo en este caso? Levinas, sí, pues se pueden establecer explícitas conexiones, aunque explícitamente no habla de los animales, de hecho habla del cuidado de lo humano. Sin embargo, aunque no abordó directamente el tema del veganismo en sus escritos, su ética del rostro y su énfasis en la responsabilidad ética hacia el otro pueden proporcionar fundamentos para una consideración ética de los animales y la adopción del veganismo. Hay algunas razones por las cuales nosotros podemos establecer esta relación. Primero, la alteridad y la responsabilidad ética. En la ética de Levinas, la alteridad, es decir, el reconocimiento y la responsabilidad hacia el otro, el reconocimiento de que existe un otro trascendente que excede mi yo, que excede mis propios deseos y mi visión de mundo en este solipsismo en el que solemos andar dentro de lo contemporáneo, esa responsabilidad y esa ética y esa alteridad nos permite ver que no solamente existimos como humanos sintientes, sino que existen otros seres sintientes y otros seres que deben ser sujetos de derecho. Esta ética de responsabilidad hacia el otro puede extenderse hacia los animales considerándolos como otros, dignos de una consideración ética y moral. Ahora bien, el reconocimiento del sufrimiento animal dice que, por ejemplo, en el veganismo se basa en la consideración del sufrimiento y la explotación de los animales. Levinas argumenta que el rostro del otro nos interpela y nos exige responder éticamente a su vulnerabilidad y sufrimiento. Aplicando este principio a los animales, podemos reconocer su capacidad para sufrir y experimentar a sí mismo placer y, en consecuencia, asumir que la responsabilidad de nosotros es no hacerles daño, un daño que no tengan por qué sentir. Ahora bien, hay otro punto importante que se puede relacionar con Levinas y es el rechazo a la instrumentalización. Levinas critica la tendencia a instrumentalizar al otro, a ver el otro siempre como un medio para obtener un fin. Ahora bien, esta crítica se puede extender al trato de los animales dentro de la industria, no solamente cárnica, sino dentro de la industria en general de la explotación animal. Yo particularmente considero que estas nociones directamente están relacionadas con la propuesta del amor. Vean, aquí todas las personas que me pueden estar oyendo, viendo o lo que sea, nosotros muchos tenemos animales en casa, tenemos animales no humanos, que más que humanizarlos, los consideramos parte de nuestra familia. Sabemos que ellos interpretan nuestros comportamientos, que ellos aprenden a adaptarse a nosotros, que sienten dolor, que sienten miedo. Y a mí me parece que hay una cierta hipocresía ideológica al pensar que solamente los animales domésticos son sujetos de derecho. Ahora bien, si pensamos en el amor dentro de la noción de amor más hasta tanto de Levinas como de Platón, de hay un morir por, un tender hacia,
El amor implica responsabilidad. El amor engloba la responsabilidad, la empatía y el respeto hacia lo normal. Entonces, hay muchos veganos, y me parece muy interesante esta postura que sostiene que más que amor hacia los animales, el respeto hacia los animales es lo que mueve el veganismo. Y yo lo que digo es, antes del respeto, más allá de antes del respeto, engloba el respeto, el amor. Porque lo que uno ama realmente no lo hiere. Lo que uno ama realmente no lo sacrifica. Y de hecho, cuando yo respeto, también de alguna manera amo, de alguna manera estoy volcada hacia el otro, de alguna manera estoy pensando en el otro dentro de su otredad. Aquí entonces, díganme ustedes qué piensan sobre el veganismo y los invito a cambiar su modo de vida a una manera más ética de comportarse ante el mundo, a volverse veganos.